bienvenidos y esperemos que disfruten mucho del seminario, pues son proyectos de fin de carrera muy, muy interesantes. Y empezamos con egresados de la Católica, pero después continuamos con la UNI y estamos invitando a más egresados de otras universidades para que se complementen. Y vamos a tener también algunas conferencias de maestría también, de proyecto de tesis o de fin de carrera de maestría. Así que la idea es que este evento se haga más grande durante el tiempo y que poco a poco se puedan sumar más recién egresados de las carreras. Donde está el seminario sobresalientes. Tienen acá todas las descripciones de cada uno de las ponencias. Acá está la primera de Ernesto Castro, límite como dispositivo programador, que es un trabajo teórico proyectual, ¿no? El día de mañana tenemos a la arquitecta Ana Lucía Velarde con Volver a la Plaza, que es una reconfiguración del vacío de la Plaza Mayor de Chimbote y nueva infraestructura cultural en su frente sur, ¿no? Después, el viernes 19, tenemos al arquitecto Eric Maldonado, que también es profesor de Lima, con su tesis Un punto rojo pálido, que es un centro de investigación en el planeta Marte, tema de arquitectura paramétrica súper interesante, impresión y edificio y construcción en impresión 3D. El sábado 20 tenemos a Katia Vega, la arquitecta Katia Vega, con La cara al mar, nuevos lineamientos y parámetros urbanos para el frente costero en el borde de San Miguel, que también es un tipo de arquitectura paramétrica, pero en los parámetros urbanos. Entonces, de acuerdo a lo que se quiera construir o la cantidad bueno, las diferentes variantes, se pueden hacer diferentes tipos de edificios en un solo lote, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. También están invitados el sábado 20 de febrero a las 4. El viernes 19 es a las 5, por cierto, la conferencia de Eric, y vamos a contar también con la presencia de los arquitectos, gracias, de los arquitectos Felipe Ferrer y Federico Dunkelberg, que van a ser los panelistas de la... Y bueno, y así tenemos también a José Luis Briceño, Conexiones Ecoregenerativas, Parque en Quebrada de Chachapoyas, el jueves 25, a Natalie Sánchez, arquitecta Natalie Sánchez, Espacios del Saber, Microsistemas para el Aprendizaje Informal en San Juan del Lurigancho, el viernes 26 de febrero, y arquitecto Pérez Espinosa, Barrio Superreciclador, el viernes 5 de marzo. Y así se van a ir sumando más arquitectos y también estudiantes de maestría. Hoy día tenemos el límite como dispositivo programador, proyecto de fin de carrera del arquitecto Ernesto Castro. Ernesto Castro es arquitecto por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su campo de interés es la relación entre la tecnología y la teoría arquitectónica, el mismo campo de interés que yo tengo, que le ha permitido colaborar en las oficinas de Scientechnic y Void, arquitectos. Trabajar como docente en software de diseño paramétrico, bueno, y trabajado como docente en software de diseño paramétrico. Ha participado en los talleres visitantes de la Architecture Association y MIT en Lima. Recibió el premio a la excelencia académica en 2017, así como la mención sobresaliente por su proyecto de fin de carrera. Así que, Ernesto, muchísimas gracias por estar acá y bienvenido para que muestres tu tesis, tu proyecto de fin de carrera. Hola Arturo, hola con todos. Hay mucha gente interesada de ciclos menores, ¿no? Del ciclo 7, como habíamos escuchado, un compañero. Y solo quería hacer un preámbulo de que, por ejemplo, en la universidad hemos estado acostumbrados a hacer como proyectos bastante funcionales y de enfoque social. Pero como tú dijiste que era un proyecto teórico proyectual, sí, o sea, me correspondía hacer este preámbulo solo para dejar claro que este no es un proyecto que pretende como que construirse, ¿no? Sino que es más como una narración y creo que se va a entender a lo largo de que lo voy explicando. Así que vamos a empezar, ¿no? El título del proyecto se llama El límite como dispositivo programador y partía de un interés acerca del límite, pensar el límite y la arquitectura de la relación, pero más que nada desde el concepto y no desde la arquitectura en sí misma para empezar, ¿no? Así que partíamos de entender al límite como una línea imaginaria o real que separa dos territorios. A pesar de su relación inmediata y natural con el espacio en la actualidad, las escalas urbanas territoriales y arquitectónicas se entendía como un elemento negativizado. Pasó de convertirse en una herramienta de organización del territorio en una progresiva tecnificación que ha concluido en la dicotomía entre difuminar en escalas pequeñas y consolidar en escalas urbano-territoriales. Acá lo que hacía era un preámbulo explicando más o menos las dos escenarios que teníamos del límite, ¿no? En las escalas privadas de las viviendas, habíamos visto ejemplos como la casa de vidrio, la casa Na en Japón, avances como que intentaban acercar más lo privado y lo público,
mientras que en el territorio internacional las barreras entre Estados Unidos y México nos alejaban más, ¿no? O sea, creaban una división mucho más fuerte entre lo mío y lo del otro. En estas últimas, en las internacionales, o entre las fronteras entre regiones políticas, es donde la tensión atraída por las tecnologías de segregación impide muchas veces el reconocimiento del contexto que valía su existencia. Esto se da mediante la objetivización dada en medios, donde por sobre la realidad se busca ver al límite como una arquitectura resumen de una supuesta oposición de lados que separa. Es posible entender este límite negativizado también como un espacio validado debido a la independencia programática existente entre las zonas segregadas. El desinterés en el límite, al no ser partícipe del circuito de actividades de los habitantes, permite la aparición de muros, vallas o rejas, sin afectar en mayor medida sus dinámicas. El límite se convierte en una víctima de la desprogramación. Es ante el diagnóstico de un límite degenerado en el cual el proyecto toma una postura, mediante la reflexión y revalorización de las condiciones limítrofes. Se plantea el dispositivo programador como un ejercicio estamental. Es acá donde se exponía un poco lo que era el marco teórico de la investigación, en la cual, en vez de comenzar a buscar problemáticas inmediatas en el territorio, como eran lo que sea, digamos, contaminación o desigualdad, nos íbamos un poco más a la teoría y teníamos estos tres autores, a Gilles Deleuze, a Martin Heidegger y a Eugenio Trías, como gente desde la filosofía que había hablado del límite, y la idea era cómo poder extraer este conocimiento desde la filosofía y trasladarlo un poco a la arquitectura, ¿no? Eh, Acerca del límite como herramienta de organización, percepción y temporalidad en este contexto. Es en el probablemente más mediatizado límite de Lima donde el proyecto aterriza. Sobre la cumbre del Cerro San Francisco se ubica el denominado Muro de la Vergüenza, una tecnología de segregación cuya función es separar el opulento barrio de Casuarinas en Santiago de Surco del populoso barrio de Pamplona en San Juan de Miraflores. Por la alta desigualdad económica que caracteriza a este sector de la ciudad, el Muro de la Vergüenza ha sido relacionado con prejuicios raciales, sociales y culturales. Es ahí donde extraemos el primer razonamiento de Martin Heidegger, el que decía que el límite no es donde algo termina, sino es donde algo empieza o comienza su esencia. Y nos traía la primera estrategia que podíamos acuñar en el proyecto, que era el límite relacional, que nos permitía ver al límite o al muro de la vergüenza en este caso como un conjunto de pequeñas microsegregaciones estructurales que no necesariamente correspondían al campo de la arquitectura, sino iban desde los mobiliarios, desde aspectos políticos, desde aspectos legales, que validaban esta diferencia entre los dos lados, ¿no?, que estamos investigando. Esto partía un poco de lo que era como una ramificación de la investigación que hizo Dan Dioka en Estados Unidos acerca de su arsenal de elementos de segregación, ¿no?, que es una de las referencias que usé para mi proyecto. Y lo que nos permitía ver era que es posible desmontar el muro convirtiéndolo en una colección de síntomas urbanos, ¿no? Y cuando recolectamos esta información es donde resaltan temas como el vacío en el tejido urbano de Casuarinas, el carácter ecológico productivo del lugar o la alta producción de aguas grises en la zona. Al reconocer las actividades económicas, las acciones sociales y las tecnologías de ecoregeneración distribuidas longitudinalmente en el territorio, es cuando el límite tiene los insumos para convertirse en un articulador territorial. Para ello se propone un sistema descentralizado de tratamiento de aguas grises en ambos distritos, teniendo el apoyo del Colegio Inmaculada como proveedor de tecnologías para esto. El agua final apta para el cultivo se convertirá en el soporte del límite reimaginado como un espacio productivo. El sistema se plantea por medio de unas plazas de tratamiento organizadas en base a las etapas de tratamiento, el pretratamiento de agentes contaminantes en una plaza dura, la limpieza cíclica del agua con plantas y humedales subsuperficiales y la degradación mediante bacterias con paneles fotorreactivos. El límite se manifiesta más allá de su espacio geográfico y se convierte en un actor de carácter territorial. Para asegurar, para asegurar la sostenibilidad de la intervención, se plantea una serie de operaciones que permitan completar el tejido de casuarinas faltante mediante buenos edificatorios, aprovechando el valor del suelo, una mejor accesibilidad desde cotas bajas, la reutilización de desechos en chancherías y la promoción de procesamiento en entornos domésticos de Pamplona. Ahora que está como definido más o menos el carácter territorial del proyecto, me iba acercando un poco más en lo que era la escala y llegaba a la segunda estrategia que se definía por lo que decía Eugenio Trías cuando hablaba del límite positivizado, el limes o el limes del territorio imperial afincado en dicho espacio y dedicado a la vez a defenderlo con las armas y a cultivarlo. Él hablaba de un concepto romano de limes, que era la frontera entre territorios políticos, y cómo la liberación de responsabilidades y la indeterminación de su rol dentro de la geografía o de la organización territorial de estos estados les permitía ser un lugar activo para poder
no sé si llamar chocar o colisionar distintas actividades que no tenían mucho que ver entre sí, pero que terminaban siendo como un territorio estimulante, ¿no? Para su habitar. Entonces esto se manifestaba en lo que es el límite perceptual. La definición del paisaje de ese límite viene determinada por una reflexión acerca de la incertidumbre del rol político del muro. A pesar de su eventual dignificación, partió de ser un sistema de control ante procesos ilegales de habilitación de suelo a volverse un condicionante espacial a cambio de empleo para los habitantes de Pamplona. Esta condición segregadora entra en contraste con las actividades recreativas llevadas a cabo alrededor en las lomas costeñas, donde desde junio hasta octubre una densa neblina cubre el territorio, convirtiéndolo en un atractivo turístico metropolitano para condiciones paisajísticas o sus condiciones paisajísticas y heterotópicas. Esta situación de incertidumbre multiescalar refuerza el entendimiento del límite como una frontera en la cual una gama amplia de actividades tienen lugar, a pesar de incluso su tecnificación arquitectónica. Se toma esta incertidumbre potenciando mediante la inserción de una serie de paisajes históricos descontextualizados, desescalados y poco intervenidos, que confrontan tanto a Casuarinas como a Pamplona ante un entorno abierto y aparentemente desconocido. El primero de estos paisajes, denominado Campo Floral, plantea la superposición del antiguo trazado agrícola de Casuarinas sobre la pendiente del límite. Para ello se utiliza una serie de muros de contención que aseguran la parcelización del espacio para convertirse en un terreno de cultivo de flores ornamentales para su posterior venta en las florerías anexas al cementerio Señor de los Milagros, así como huertos destinados a los comedores populares de Pamplona. Esta zona coincidía con el muro perimetral del Colegio Inmaculada. Al haber reimaginado la transición, los pilares de confinamiento son reubicados en plazas públicas de escala mediana, utilizando los restos de ladrillo como pavimento, conformando un paisaje esencialmente productivo, pero con la sombra virtual del límite anterior. En el Bosque Prometido se remite al acuerdo que existió a finales de los años 80 para plantar un cordón verde entre ambos distritos, pero el cual nunca se ejecutó. Esta área verde es reimaginada desde una manera sincrética, incorporando especies vegetales típicas tanto en Casuarinas como en Pamplona, generando un paisaje mixto e incierto. Las estacas precarias de madera a modo de separación son reinterpretadas en una grilla la cual mediante la cercanía, lejanía y ausencia de las mismas terminan de componer espacios más públicos o privados para su uso. Si bien se reubican las antiguas estacas de madera, las nuevas son de material metálico para su fácil cambio o retiro, estando conectadas con una cimentación de concreto por medio de una platina. El resultado se convierte en un bosque inmerso entre lo natural y lo memorial. Para las láminas de agua, se optó por organizar un espacio de carácter hedónico en contraste con la vegetación que le rodea. Para ello se recurre al escalamiento de una tipología típica de ocio en Casuarinas, la piscina privada. Este elemento, ahora de uso público, busca convertir al paisaje en un espacio deslocalizado. Para ello se le anexan islas de arena a modo de superficies de descanso. Esto se logra mediante el manejo topográfico y la instalación de mallas impermeables que permiten la coexistencia de ambos materiales a modo de suelo. El suelo en este sector es utilizado como contraste de las piscinas al convertirse en un vivero de especies xerófitas, para su utilización como vegetación en las casas de Casuarinas, debido a los nuevos lineamientos paisajistas que sugieren. El collage de superficies y vegetación indetermina el papel del habitante en el paisaje. ¿Es esto para contemplar o para usar? Finalmente, en las lomas memoriales, una topografía ondulante permite convertirse en la transición hacia las lomas costeras del lado oeste. Es justamente su geografía en la cual se influencia en la definición del paisaje, pues se opta por una versión escalada de sus cambiantes pendientes. Para ello se utiliza una cobertura previa de geomallas ancladas al terreno que permiten el manejo de pendientes pronunciadas. La altitud a la que se encuentran las lomas memoriales son ideales para el cultivo de especies vegetales de carácter medicinal, para un posterior procesamiento en las viviendas de Pamplona. Y sobre algunas de las lomas se ubica una cobertura de lajas de concreto bajo la cual se encuentra un espacio de exposición, orientado a la desigualdad, al límite y la propia historia del muro de la vergüenza. La capacidad caminable de estas bóvedas permite incorporarlas como parte de la topografía, permitiendo el presente y el pasado coexistir bajo un mismo espacio. Y la última estrategia que ya era para definir el carácter arquitectónico, porque esto se da, si bien habían tres estrategias, cada una correspondía a lo que era una escala del proyecto, ¿no? Desde el master plan hasta el detalle arquitectónico, que es lo que vamos a revisar, ¿no? Entonces esta era la que se llamaba el límite material, en la cual ya se utilizaba una, no era especialmente un tema que Deleuze haya tratado de manera explícita en sus obras de manera constante, pero era un tema que sí lo tenía bastante latente, ¿no? Que era la idea del límite como imposibilidad de definirse a sí mismo, ¿no?
Entonces él llamaba a esta, o yo citaba esta parte que decía, una semilla de girasol perdida en un muro es capaz de destruirlo. En el sentido que él se refería de que no importa cuánto tú quieras diseccionar un territorio o partirlo en dos, siempre la línea que dibujes va a tener un interior, o sea, un espesor mínimo que va a generar su propia detonación o destrucción. Es lo que vamos a, más o menos o lo que buscaba trasladar en esta escala del proyecto. Eh, por lo que la definición de arquitectura presente en el paisaje viene dada desde un análisis tipológico del muro de la vergüenza, el cual, a pesar de ser publicitado como un elemento de segregación radical, como se vio previamente, eh, en verdad son solamente 4 kilómetros, en verdad de todos los 4 kilómetros que ocupa el muro entre Pamplona y Casuarinas, solamente 2 están construidos de manera física, ¿no? Eso quiere decir que, a pesar de que hablamos de una delimitación o división, en verdad hay puntos de pase entre uno y otro distrito que no permiten hablar de un muro como tal, ¿no? Sino de una idea de muro. En realidad, el muro de la vergüenza es una colección de tecnologías de segregación, las cuales cumplen una función didáctica acerca de la imperdurabilidad de un límite. Es entendiendo el límite como este conjunto de ruinas que los contramonumentos del paisaje rechazan una funcionalidad objetivizada al integrar sus procesos de degradación como parte de su aporte simbólico al entorno, al mismo tiempo que usan las antiguas ruinas como insumo material de manera parcial. Para su desarrollo se seleccionan los 3 contramonumentos de mayor complejidad constructiva. En la Oda de Lajas, ubicadas en las lomas memoriales, se da una manipulación topográfica que, por un lado, debido a su pendiente constante, invita al visitante a estar en continuo movimiento, pero al mismo tiempo permite la colocación de una grilla metálica sobre la cual se apoyan y descuelgan un conjunto de lajas de concreto del antiguo muro de la vergüenza. Esta grilla se compone de tubos metálicos conectados entre sí por uniones multiaxiales de 6 puntos, que permiten una triangulación de la superficie asegurando su rigidez. El sistema estructural se completa mediante el traslado de cargas desde la grilla a una serie. Esto se logra mediante la conexión de la grilla a una viga collar de perfil H que imita la forma de la topografía diseñada. Y esa traslada la carga a un pilar metálico, el cual, mediante una platina, se conecta con los pilotes bidireccionales en el interior de la bóveda. En el interior de la bóveda se encuentra una serie de boquillas para pulverizar el agua. Estas arrojan una niebla artificial paulatinamente, conformando un halo perimetral que contrasta con la filtración de luz entre las losas del techo. Pero es la niebla exterior durante los meses húmedos de las lomas donde las estructuras metálicas irán cediendo paulatinamente hasta su colapso, convirtiéndose en un valle de concreto. La piscina popular, ubicada en las láminas de agua, se conforma de un elemento monolítico de concreto de poca profundidad, lo cual lo convierte en un espacio temporal de refresco para los ocupantes. Estas piezas de concreto aprovechan la topografía como un encofrado natural por medio de la utilización de mallas impermeables que permiten el volcado del concreto sobre un preenterrado. Como se ve en la planta, esta arquitectura está pensada para ser eventualmente devorada por su contexto. Esto se logra debido a 2 factores. El primero se da mediante la colocación selectiva de refuerzos a una distancia sobredimensionada del límite del encofrado, dejando secciones de concreto sin capacidad de tracción y permitiendo el crecimiento de hierbas, musgos y otros tipos de agentes bióticos. El segundo factor se da en el sistema de bombeo de agua, el cual se supera los límites de la piscina, mojando tanto en su perímetro como el contexto cercano, promoviendo el desarrollo de la flora y al mismo tiempo alejándose de ser piscina para convertirse en un oasis o laguna. Finalmente, la grapa doméstica, la cual se ubica en los transectos correspondientes a la continuidad entre los tejidos de Casuarinas y Pamplona, se convierte en un espacio programático de carácter simbólico, confinado por 2 aparentes muros de concreto de 1,20 m de grosor. En realidad, estos confinamientos se tratan de una serie de columnas arrastradas de manera longitudinal por vigas y de manera transversal por una serie de travesaños del mismo material. Esto permite que el cerramiento de los muros se conviertan en paños no portantes. Es en la cota baja donde se desarrollan principalmente espacios de uso orientado a los habitantes de Casuarina y Pamplona. La utilización de una viga metálica sobre la cual se apoyan perfiles de menor dimensión para soportar un piso industrial a distintas alturas permite una flexibilización de los espacios, reflejando en la diversidad programática posible, pasando de ser mirador a zona de trabajo a espacios de gimnasia. Las horadaciones iniciales en el muro tienen la intención de ser el puntapié para un proceso de carbonatación, que pretende partir desde una relación mínima entre el exterior e interior hacia una eventual ruina habitada. Esto se logra mediante la ausencia de acabados en zonas estratégicas del muro, así como la ausencia de refuerzos metálicos que facilitan la degradación en la temporada húmeda, convirtiendo la grapa en una metáfora del tiempo sobre los elementos que intentan detenerlo.
Y es así como el límite revaloriza sus cualidades intrínsecas, se convierte en un agente relacional y es entendido como una atmósfera perceptual. Se manifiesta materialmente como un constante cambio. El dispositivo programador no pretende ser una solución irrefutable, sino más bien un llamado de atención a lo cambiante como una herramienta proyectiva, porque lo único estable del límite era su propia inestabilidad, ¿no? Que era la reflexión final del proyecto, que justamente cuando tuve mi sustentación me preguntaron si había una respuesta correcta cuando había situaciones limítrofes, ¿no? Si era necesario cerrar, o sea, limitar de una manera definida o era mejor crear transiciones, ¿no? Y a lo que yo respondí que según la conclusión del proyecto era que no había una respuesta correcta, sino entender que los límites siempre son una condición cambiante en el tiempo, ¿no? No importa lo que construyas, probablemente en 10, 20 o 30 años no vaya a estar igual, y lo importante es no forzarlo a continuar como es, ¿no? Sino comprender justamente lo cambiante que es la gente, que es la gente, la sociedad, y cómo ellos son los que finalmente determinan la arquitectura, ¿no? Que es la que construimos. Así que si alguna vez se destruye un edificio que hayan diseñado, no se sientan tristes porque así es el tiempo, así es la realidad. La historia está hecha para reescribirse una y otra vez. Nosotros somos un pedacito, nomás una parte de ella. Y más o menos es como, no sé si es la lección macro de todo el proyecto, pero es más o menos lo que yo me he quedado como profesional, ¿no? Si es algo que aprendí en el proceso del PFC, es esa lección, ¿no? Que las cosas cambian y está bien que cambien. Y ya es más o menos el proyecto. Sí. Genial, Ernesto, muchas gracias. De verdad, es muy interesante porque es cierto, o sea, las cosas siempre están cambiando. Como decía, lo único, o sea, la única constante es el cambio, ¿no? Y también depende de la escala, ¿no? Estaba viendo que el límite, por ejemplo, del Océano Pacífico, que puede ser un límite a escala territorial, a escala peatonal o personal, es un lugar de encuentros, ¿no? Es las playas y todos los lugares para encontrarse. Pero también no solo escala espacial, sino también escala temporal. Como dices, o sea, yo imagino la muralla china, que era un límite hace miles de años, bueno, cientos de años tal vez, ahora es un lugar de encuentros de gente de todo el mundo, ¿no? Entonces, depende de la escala y de la forma en la que lo veas. Y esto nos introduce al tema del pensamiento complejo, ¿no? Porque el pensamiento complejo te dice que cualquier cosa puede ser, o sea, algo que analices va a depender de su escala y del objetivo para el que lo quieras analizar o para el que lo quieras estudiar, ¿no? Entonces, puede estar bien, un análisis puede estar bien para una escala, pero totalmente equivocado para otro. La percepción del límite puede estar bien para una escala, pero totalmente equivocada para otro. O puede estar bien para una gente también, para unas personas, y para otros puede ser un lugar de exclusión social, ¿no? Eso se da, por un lado, la gente que busca que el muro exista y por otro lado la gente que busca que se destruya, ¿no? Entonces, siempre hay un diálogo entre escalas de diferentes tipos, ¿no? Espacial, temporal, incluso social. Y eso me parecía muy interesante en tu proyecto que lo resaltes, ¿no? Y quería saber, en el tema específico de esa temporalidad, de esta realidad, este, quisiera que pongas en evidencia, ya lo has dicho, pero que pongas en más evidencia la crítica que haces a este límite en nuestra sociedad. Ah, ya, bueno, ¿a este límite en específico te refieres? ¿Al muro o a la idea de límite en nuestra Al, arquitectura? al muro específico, al objeto que está construido en el muro de la vergüenza, ¿no? Claro, o sea, eso se trata más que nada en la parte inicial, en la parte del master plan, porque el muro de la vergüenza al final era una división que solamente está, como decir, validada por el hecho de que eran dos sociedades independientes, ¿no? Que la cantidad de conexiones que tenían a nivel social y a nivel económico eran mínimas. Entonces, el muro podía no estar e igual iba a haber una independencia programática, como yo la llamé, ¿no? Entonces, la crítica era de que si existe esta condición, ¿cómo podemos generar al revés, ¿no? En vez de que hay una independencia, de que comenzar a forzar o a conectar los caminos. Y es más o menos una lectura, ¿no? Y justamente ese tipo de lecturas de la independencia programática, que va, como decía al principio, más allá de los mapeos o más allá de tal vez de las entrevistas, si bien se puede leer como una visión como de autor, ¿no? Es decir, agarrar un concepto y plasmarlo sobre la sociedad, sobre un proyecto, también yo personalmente como que, no sé si decir defiendo el derecho a que existe esa visión, pero, o sea, sí defiendo el hecho que exista, pero no valido el hecho de que tenga que construirse, ¿no? Justamente era también lo que decía al principio, que uno puede tener estas visiones de la realidad
y que no necesariamente tienen que estar edificadas, ¿no? Si a mí me preguntan si yo quisiera que este proyecto lo construyan, yo probablemente diga que no, porque creo que hay otros proyectos que pueden hacer un bien o una aportación mayor a la realidad, ¿no? Porque mi proyecto era mucho más pensado a tratar de traer estas discusiones o conversaciones a la mesa, ¿no? Justamente la idea del límite, la idea de la temporalidad, la idea de los materiales, de la ruina. Entonces, como que en verdad era una crítica y al mismo tiempo era como una escapada, ¿no? Yo tiraba la piedra y escondía la mano un poco, pero en verdad, eh, yo defiendo personalmente que existan proyectos así. No, hay gente que también no le gusta, ¿no? Que creen que la arquitectura tiene una responsabilidad social tan grande que no debe hacer o mirar al otro lado. Pero yo creo que en una sociedad como contemporánea en la que estamos, hay una libertad de pensamiento y de creación. Y mientras en realidad no se imponga sobre la sociedad, o sea, si no quiero que hagan esto, o sea, si obviamente no va a funcionar, pero igual yo me encapricho y quiero que hagan esto y materialicen esto, ahí yo sí veo un error garrafal como arquitecto, ¿no? Pero yo sí, como te digo, creo que debe haber proyectos más orientados hacia problematizar la arquitectura, no a verla como una solución, sino también verla como un dedo que te señala y te dice, oye, hay cosas que debemos hablar, pero que no estamos hablando por resolver otros temas, ¿no? Y Eso, así, sí, sí, no, dime. que es totalmente de acuerdo, pues yo siempre, o sea, es algo que es difícil de ver acá en nuestra realidad latinoamericana tal vez, porque como hay tantos problemas reales, se quiere proponer soluciones reales, ¿no? Pero también una solución real es una teoría o es una historia, porque te señala, como bien dices, problemas y te hace pensar de otras formas para que ya se piensen, o sea, te hace pensar, que es lo que también importante de la arquitectura es que es una actividad intelectual, ¿no? Y esto me recuerda, tu postura me recuerda a lo que decía John Hedgwood, este arquitecto que hacía proyectos teóricos interesantes, que mencionaba la tumba, los edificios son la tumba de la arquitectura. Y él lo que prefería era hacer proyectos teóricos, construyó algunos, sí, porque se hizo muy famoso, pero su foco era el, el, el trabajo intelectual en la arquitectura a través del diseño, ¿no? Justamente lo que tú has hecho acá, que me parece súper importante rescatar y que más personas, bueno, más estudiantes podrían practicarlo, ¿no? Eh, a ver, acá hay algunas preguntas. Oh, la conversación. Chicos, buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Hola. Pero me parece interesante. Creo que hasta ahora, yo estudié en Cusco y de hecho hasta ahora nunca había entrado en la conversación de que tal vez la arquitectura era un tanto tema intelectual, un tema de que hay proyectos que se diseñan y se plantean como una opinión respecto a lo que deberíamos hacer, porque creo que no muchas personas piensan en justamente eso, el problema de la sociedad, el problema de lo que pasa en nuestro día a día y nadie se atreve a decir, oye, esto está mal y deberíamos cambiarlo. Y creo que con este proyecto se ha demostrado que podemos hacerlo y hay incluso posibilidades que podrían construirse. De hecho, creo que muchos de los espacios que has planteado están muy bien resueltos y de hecho sí sería un gran cambio, algo que representaría en las personas, es algo notorio, que la gente se daría cuenta que esto puede ser algo más, que esto puede mejorar, que esto puede ser un espacio de bajo costo que le puede servir a mucha gente y que además de eso es espacio público. Y es muy, muy interesante, me ha gustado demasiado tu proyecto. Tal como lo dices, creo que también hay que repensar un poco porque quizás viéndolo desde otro punto de vista, no va a la finalidad que nos enseñan a todos en la escuela de que tienes que hacer algo estéticamente, eh, que adorne el paisaje estéticamente, el paisaje urbano, pensar en la gente, en los vecinos y no sé qué, pero también va, creo que como responsabilidad nuestra, ser esas personas que si bien no somos de alguna manera políticos o refutamos en videos de YouTube, podemos refutar a lo que sucede en nuestra sociedad en el Perú con nuestros proyectos. Y bueno, me encantó, de verdad. Espero que
los demás proyectos sean igual de interesantes que este. Y muchas felicidades. Genial, Carla, muchas gracias. Y saludos a Cusco. Qué bueno tu comentario, porque es cierto, o sea, es súper interesante un proyecto que señala una problemática, pero que a la vez, en tu caso tú dices, no hay bien o mal, ¿no? O sea, depende mucho de la coherencia, del contexto y del enfoque, ¿no, Ernesto? Sí, sí, gracias por los comentarios. Sí, sí, la estética también creo que es un tema que salta, ¿no? Cuando uno habla del proyecto. Pero también quería señalar, ¿no? Que en cierto sentido hacer proyectos que de repente no tengan un compromiso completamente con la realidad. eh, o sea, uno puede hacer el bien y uno puede hacer el mal, pero no quiere decir que tengan que ser contrarios, ¿no? Por ejemplo, o sea, pongo un ejemplo como de repente un poco raudo, pero que es bastante paralelo, digamos, ¿no? Cuando uno ve una injusticia social o una cosa que le indigna, puede haber dos formas de reaccionar, ¿no? Puede haber una haciendo una propuesta, una ley, una junta ciudadana, haciendo activismo, etcétera, o ese tipo de indignación que se viraliza y que de repente es más potente a nivel gráfico, se traslada a más gente de una manera más rápida, ¿no? Y entonces uno puede terminar compartiendo sus pensamientos de una manera directa, ¿no? Y no diría estetizada, pero el humor es un tipo de estética al fin y al cabo, ¿no? Que nos permite camuflar la realidad. Entonces, ese es el tipo de reacción, ¿no? Yo no digo que o sea, yo no digo que se queden en los memes, porque eso es lo peor que pueden hacer, o podemos hacer todos en general, porque de ahí viene el problema de la ironía, que es todo un campo, ¿no? Que nos quedamos en el chiste y no vamos más allá, pero lo importante es hacer el chiste, reírse y ser consciente de lo que se ha dicho, ¿no? Entonces, yo no diría que mi proyecto es un meme 100%, pero digo que más o menos tiene esa intención, ¿no? De hacer un llamamiento directo y que la arquitectura no tiene que ser 100% responsable, sobre todo cuando es teórica, ¿no? Tenemos unas libertades que debemos aprovechar a niveles tecnológicos, como lo que también hay otros proyectos que van a exponerse después, como la parametrización, etcétera, a niveles teóricos y también a niveles discursivos, ¿no? Porque ustedes ven este proyecto ahorita, ¿no? Como arquitectura, ¿y qué pasa si más bien venía un literato y hacía una novela y escribía algo acerca de este lugar, etcétera? O sea, pensemos la arquitectura más allá de los edificios, ¿no? Justo es también otra lección que me deja el PFC, que uno tiene que aproximarse al PFC no como arquitecto, sino como diseñador. Y diseñador implica cualquier escala, desde un micrófono hasta una ley, hasta un código, hasta un edificio. Así que hay que ser lo más desinhibidos posibles para afrontar proyectos de una magnitud que te dan un año para desarrollarnos. Si tienes un año, probablemente les recomiendo que se saquen la mugre y que hagan lo mejor y lo más interesante que puedan hacer para siempre, ¿no? Porque y para la maestría ya se guardan algo, pero quémelo todo en el PFC, sí. Pues. Justamente eso es un poco lo que discutíamos con Beno Juárez. El arquitecto Beno Juárez hace diseño, o sea, no hace edificios, pero hace diseño innovador, o sea, de diferentes tipos. Y justo hablábamos sobre su tesis, que es el Rostro de Dios, bueno, se llamaba Rostro de Dios, que fue premiada por Arquinca, fue expuesta en muchos, bueno, le invitaron a diferentes países para exponerla, pero su jurado, los arquitectos de su jurado le pusieron, o sea, aprobó a las justas con 11. ¿Por qué? Porque no consideraban que era arquitectura. Entonces ahí está justo la importancia de su proyecto, lo que te hace pensar más allá de la arquitectura, ¿no? Y claro, o sea, en ese caso su proyecto era muy, muy bueno, pero la mención correspondió básicamente al jurado, ¿no? Al jurado que lo calificó. Y esa es como que una discusión que siempre hay acá en Latinoamérica, ¿no? Que tenemos sociedades un poco conservadoras, entonces siempre están en la caja de que el edificio tiene que ser lo que se construye. O sea, muchos arquitectos, no te digo que todos, pero muchos. Pero la idea es ir más allá, ¿no? O sea, no tiene por qué ser construido, ni siquiera tiene que ser, o Sí, sea, perdón, puede ser de diferentes tipos, ¿sí? Arturo, no sé si recuerdas, pero la clase libre que tuvimos hablando de arquitectura paramétrica, del diseño paramétrico en sí, hablábamos justo de este tema, de finalmente cuando uno diseña, no pensar o que todo el ejercicio de diseñar termine en un producto, sino en lógicas, en variables, en parámetros que verdaderamente generan un cambio. Y es lo que Ernesto dice, ¿no? Que el proyecto, más que ser un producto, un elemento, algo tangible, debería ser un cambio, de cualquier forma,
tanto social como en teoría o físico. Y en este caso un cambio de pensamiento, ¿no? Porque entonces ver hacia otro lado también. Max, tenías una pregunta. Bienvenido, Max. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Sí, tengo una pregunta que me inquieta, pero primero felicitarlo porque es bastante interesante su tesis. De por sí, a mí me gusta bastante, se podría decir como que el tema de la decadencia. De por sí me gusta ver cómo se envejecen o cómo pueden trascender, por ejemplo, lo que son memorias, emociones y eso, que en realidad se quedan plasmados no solamente en objetos, sino también en las mismas personas, ¿no? Yo creo que hacer arquitectura, al menos para mí, trata justamente de lograr conseguir esas emociones o intentar de representarlas a partir de la vejez de un algo, de un lugar, de un objeto o de cualquiera de esas cosas, ¿no? Mi inquietud era, en este caso, si no me equivoco, ha tomado de referencia lo que era el Muro de la Vergüenza en Lima, creo que algo así estaba escuchando, es que llegué un poquito tarde. Pero mi inquietud era, en este caso, ha tomado de referencia un hecho físico, ¿verdad? Bueno, es un muro. Pero ¿qué hubiese pasado si tal vez no hubiese existido un hecho tangible? ¿Cuál hubiera sido su manera de abordar el mismo proyecto, pero bajo otra mirada, ¿no? Por ejemplo, lo que es, no sé, psicología social o cualquiera de esos. Porque el proyecto puede ser el mismo, solo que va a tomar un ligero cambio como proyecto, ¿no? O sea, la mirada puede ser igual. Esa era como mi inquietud. Gracias. Sí, sí, hola Max. Claro, es que si se dan cuenta también lo que hablaba de la narrativa, bueno, creo que llegaste tarde, ¿no? Así que puedo volver como que a enumerar un poco la estructura de la exposición. Entonces, la particularidad de lo que quería hacer era basarme en un Intenta tema. retroceder un poco para que Sí, o sea, es que en verdad van a ser un montón de imágenes, Ya. porque mucha parte de la exposición es el discurso, en verdad, acá. Si uno ve las imágenes de golpe, puede terminar más mareado del usual. Entonces, puede generar confusión, ya. Pero el punto que quiero llegar es que yo partí desde un tema arquitectónico como tema de tesis, ¿no? No me ligué a lo que es el lugar arquitectónico en sí. Entonces, al final esto ¿cómo decirlo? Es como una provocación, porque los arquitectos estamos muy ligados al lugar de ubicación, tanto así que hay profesores incluso de mi propia, o sea, no los que me tocaron de asesores de tesis, pero también profesores de mi grado de PFC, de otros PFCs, que exigen, ¿no? Que uno hable primero del contexto urbano, del contexto histórico, etcétera, y luego pueda proceder a hablar del proyecto, ¿no? En mi caso, yo primero hablé del tema arquitectónico, ¿no? Planteaba primero la negativización del límite como idea arquitectónica, ¿no? Que ya hablar de un límite en la arquitectura está muy ligado a lo negativo, ¿no? Lo de hoy, lo que es millennial, contemporáneo, es hablar de estar todos juntos, un coworking, etcétera, ¿no? Y la verdad es que yo intentaba en cierto sentido desmentir, ¿no? Y darle al límite un grado de, no digamos de bondad, pero de interés, ¿no? A nivel de habitabilidad. Entonces, como tú dices, este lugar pudo haber estado en cualquier lado, ¿no? Y es lo que pasa un poco con los proyectos que van de este tipo. A mí no me gusta llamarle teórico a mi proyecto, o sea, no mucho, sino preferiría llamarlo conceptual, porque habla de un concepto y lo traslada de manera cruda a la realidad, o a la realidad que estoy proyectando, entre comillas, ¿no? Porque si uno ve el proyecto, por ejemplo, de Ren Koolhaas sí, el Exodus, que es, no sé si lo habrán alguna vez estudiado, que son una Presidentes especie de, voluntarios de la arquitectura. exacto, una especie de infraestructura gigante que sugiere a la gente que puede uno vivir dentro de una especie de límite. Eso podría estar en cualquier ciudad del mundo. Incluso, claro, Koolhaas lo hizo en Londres, en su proyecto de PFC, justamente también allá en Inglaterra, pero luego propuso lo mismo para un concurso en Francia. Todo eso quiere decir que hay una genericidad en la arquitectura que tampoco está mal, siempre y cuando tenga argumentos para existir, ¿no? O sea, la investigación de Koolhaas era válida, que le permitía manifestarla de manera física en otros países, en otros contextos. Y es un poco lo que creo que te refieres, y que si bien está satanizado casi el hecho de la genericidad en la arquitectura en algunas facultades, en algunas escuelas, yo creo que aproximarse a lo genérico desde una perspectiva crítica o desde una perspectiva fundamentada es completamente válido. Así que no hay que, como les digo, no hay que tenerle miedo a nada, siempre y cuando tengamos una fuente, un marco teórico, un marco reflexivo que nos pueda avalar, ¿no? Es más o menos eso. O sea, De que haya no le una tengan coherencia miedo. discursiva, ¿no?
una coherencia o al menos un interés, no un interés de tu interés, sino un grado de interés con respecto al oyente, ¿no? Si yo le expongo esto a alguien en la municipalidad, probablemente me abre la puerta, ¿no? Al minuto siguiente. Pero si yo le expongo esto a alguien que está interesado en lo que son reflexiones filosóficas, puede generar un interés que puede detonar más cosas, ¿no? Porque al final el Éxodus, la influencia que ha tenido en la arquitectura a lo largo de la historia es inmensa, ¿no? Mayor que edificios construidos probablemente. Más o menos ahí va la reflexión. Y en ese no tenerle miedo a salir de los límites. Me acuerdo lo que comentaba, lo que nos aconsejaba Federico Soriano cuando vino a hacer un workshop acá a Perú, que dice que él le preguntaba a su profesor, un profesor, ¿qué tipo de tipografía usar? Un profesor joven español. El profesor le decía, usa la más fea. Es como para divertirse y también para salir de los límites. O sea, ¿por qué tiene que ser la que mejor juegue con mi proyecto? ¿Por qué no puede ser la más fea, no? Entonces, ¿por qué no puede ser un proyecto diferente, o sea, que vaya en contra de lo que te enseñan en la facultad, tal vez, ¿no? Solo por divertirte y también por pensar, porque pensar es divertido finalmente, ¿no? Natalie Sánchez, querías dar hacer una consulta, una pregunta. Sí, hola. Felicidades ante todo, Ernesto, por tus gráficos y por tu presentación, me parece increíble. Yo tenía una duda acerca de cómo, o sea, no, me gustaría mucho que pudieras comentar acerca del método que tienes para proyectar, porque, o sea, explicado, parece que proyectaras en base a la destrucción y a la ruina, cosa que me parece súper interesante y que lo muestras bastante bien en toda tu presentación. Y también, si nos pudieras comentar acerca de cómo, o sea, qué, qué influencias quizás o arquitectura revisaste para consolidar tu diseño, que me parece también algo que nos puede ayudar a todos. Ya, hola Natalie. Por si acaso Natalie también va a exponer ya de acá a unas semanas, así que estén atentos. Un proyecto también bastante chévere, muy distinto al mío, pero, o sea, ya no es para hacerle publicidad ya, pero nuestro asesor de tesis, un profesor de la PUC, Rodríguez, él tiene una mentalidad muy abierta con lo que los proyectos, entonces él nos permite que haya proyectos como el mío, como el de Natalie, como justamente lo que decía Arturo, de abrirse los límites, ¿no? Y de desinhibirse, perder los tabúes y poder pensar, siempre y cuando hablemos de arquitectura, poder pensar en lo que sea, ¿no? Ya, y más o menos lo que es la ruina, sí, ¿no? O sea, justamente las ruinas son un poco la, la traslación física de los límites en la realidad, ¿no? O sea, los límites nunca se han visto tan claramente como en una ruina, ¿no? En la ruina, con la temporalidad, los materiales se van desgastando y se van abriendo huecos, ventanas, etcétera, de donde no habían, ¿no? Ni siquiera les llamaría ventanas, les llamaría horadaciones, ¿no? Entonces, estas horadaciones te permiten generar una conexión entre el interior y el exterior que no existía, ¿no? Y eso es a nivel de la escala, como digamos, micro, ¿no? Si uno habla de las escalas macro, uno puede hablar de las relaciones entre países, digamos, no sé, ahorita, por ejemplo, entre Ecuador y Perú, probablemente no habían relaciones de tránsito en las fronteras, pero ahora por la migración venezolana hay un montón de tránsito. Entonces, eso también podríamos llamarlo como el paso del tiempo, ¿no? Esas horadaciones políticas que hay entre países, como un concepto que se puede extrapolar bastante, ¿no? O sea, se puede estirar el chicle hasta límites que no, justamente hasta puntos que no pensábamos. Y es un poco la metodología que a mí me gusta utilizar, que es agarrar conceptos así como que simples y buscar su traslación en la realidad y comenzar a criticarlos, ¿no? Porque justamente, por ejemplo, Arturo hablaba acerca de las tecnologías y Yaruja también. eh, Hay algo que no buscaba, ¿no? Que era justamente tampoco, o sea, lo pongo como un ejemplo porque hay gente que utiliza la tecnología y se queda en la tecnología, ¿no? Hay arquitectos parametricistas excelentes con una visión alucinante. Por ejemplo, yo utilizaba uno para mi tesis que era David Benjamin, que es un arquitecto que construye con hongos y que me parece genial y destruye con hongos también. Entonces eso me parece aún más brutal, pero que tiene una visión crítica de su especialidad, ¿no? Que es la arquitectura paramétrica o la tecnología. Entonces uno tiene que tener siempre una visión crítica de lo que hacen, ¿no? En este caso yo no me voy a esconder detrás de los libros, detrás de Deleuze, detrás de Trias o detrás de Heidegger, sino voy a tratar de confrontarlos o enfrentarlos con la realidad, ¿no? Con lo que puedo ver.
Entonces, esa es un poco la metodología que a mí me gusta, ¿no? Y además de Heidegger, de Benjamin, de todos estos arquitectos, otro arquitecto que también me influenció para el proyecto es Ann Holtrop, que es un arquitecto que imita ruinas, construye en base a ruinas. Y también hay otro que me parece bastante chévere, que es Ensamble Studio, en España, que son unos arquitectos que se dedican a todo lo que es la construcción agreste, ¿no? Entonces, si a ustedes les parece interesante este tipo de expresión artística o expresión arquitectónica, pueden revisar estos ejemplos de arquitectura. Y también les voy a contar un pedacito, ¿no?, de la historia de esta tesis, que en verdad yo cuando me enfrenté a lo que es el muro de la vergüenza, uno piensa que uno debe arrojar una respuesta, ¿no?, como les decía, social responsable, y yo estaba completamente perdido. Incluso en mi entrega de taller 10, me jalaron y tuve que reentregar al día siguiente y aprobé, ¿no? Pero a las justas, un 11. Estaba tan mal, o sea, tan pésimamente mal mi proyecto, porque en verdad no satisfacía a nadie, ni a mí ni a los jurados, que lo replanteé completamente. Y un elemento que me ayudó a ver eso, o un detonante que me ayudó a destaparme el cerebro y decir, no, tengo que hacer algo que me resulte interesante a mí y resulte interesante a los demás, era el Yoro Park. Es un parque en Japón, de Shusaku Arakawa, que es literalmente una fantasía construida, ¿no? Cuando yo vi ese postmoderno, cuando yo vi ese parque dije, ya, si esto se pudo haber construido y tiene un sentido simbólico, crítico, material, entonces eso como que me dio fuerza y me dijo, ya puedo ir, quemarme todas las balas y plantar esto, porque en verdad que esto lo saqué de la nada, ¿no? Lo saqué para la sustentación y me fue bien, pero no tenía altas expectativas, la verdad. Yo pensé que iba a sacar un 12, un 13, pero bueno, creo que la idea es tener referentes que nos validen y que nos den las fuerzas para poder seguir proyectando de maneras radicales, ¿no? Porque si no, siempre es bueno alguien que te dé el toque en la espalda ahí, si no estás en nada, pues. Pero justamente en los referentes, en lo que mencionas de confrontarlos con la realidad es importante, porque también ahí al confrontarlos con la realidad, a estos referentes que pueden ser muchas veces vistos como grandes referentes, pero también los estás retando, ¿no? Y eso es lo que un profesor de antropología les criticaba a unos alumnos, que decía que tú usas los referentes o la teoría de alguien no para comprobar que está bien, sino para retarlo. Porque ahí puedes encontrar errores y ahí puedes postular otra nueva teoría. Y así es como se piensa y se avanza también, pues, ¿no? No sé si tienen alguna otra pregunta, algún comentario. Ya tenemos algunos minutos para continuar. Y gracias, Natalia, a ti. Ya pronto te tendremos también para ver tu tesis. Gracias. Muy bonito, maestro. Gracias. Genial. No, y otra cosa que quería destacar es el tema lo que dijiste de la línea, ¿no? Cuando hay una línea, cuando dibujas una línea, claro, te acercas y igual tiene un grosor, igual tiene un lugar en el que se puede estar, y eso es lo que tú propones acá en una de las partes bueno, en la tesis, ¿no? Quería un poco a ver si puedes sintetizar un poco las diferencias o sea, la variedad de tu propuesta, ¿no? Porque tiene un montón de respuestas a diferentes ámbitos, me parece, ¿no? Sí, sí, como decía, vamos a ver si puedo mover esto por acá. La idea era partir de lo que era el análisis de la realidad arquitectónica, no aplicada a lo que es el muro, y generar tres estrategias basadas en lo que eran tres teorías no arquitectónicas, filosóficas, ¿no?, acerca del límite. Entonces, al final, el proyecto se partía en tres, ¿no? Lo que era la potencialidad de Deleuze, justamente esta era la palabra que estaba tratando de recordar. La potencialidad es justamente esa cualidad, ¿no?, de la línea, que siempre va a tener un espesor, y siempre los átomos que estén dentro de esa línea van a tener una relación entre ellos, ¿no? Entonces, siempre va a haber un cambio constante en su grosor, va a ser un cambio en su color, en sus manifestaciones físicas, y peor aún en sus manifestaciones simbólicas, ¿no? Al final va a tener una influencia cambiante. Y la siguiente, y esta era aplicada a lo que era el master plan, ¿no? Porque ahí teníamos queríamos buscar justamente cuáles son las relaciones o cómo estos átomos que se encuentran en este muro de la vergüenza, cómo podían responder a las relaciones que podían plantearse entre Casorinas y Pamplona, ¿no? Luego en el siguiente escala, que era la delimitación, donde había mostrado estas zonas de aquí, lo que buscaba era más o menos utilizar los conceptos de Eugenio Trías, que él hablaba acerca de limes, que era la zona limítrofe en la cual todo podía pasar, ¿no? Justamente por el desinterés, entre comillas, de control que había en él. Entonces, lo que planteaba era como una especie de situaciones paisajistas,
que podían ser aprovechadas a niveles turísticos y a niveles también perceptuales y a niveles productivos. Y finalmente lo que terminaba era el desarrollo de las arquitecturas, ¿no? Que se planteaban en este proyecto. Por ejemplo, estas piscinas, estas bóvedas, se planteaban desde la perspectiva de la temporalidad, ¿no? Que lo que nos recogía era cómo el tiempo va destruyendo poco a poco la arquitectura y cómo esto era un reflejo claro de lo que venía hablando de la ruina, de la materialidad, ¿no? Del tiempo y de los límites, de que no existe un límite eterno, ¿no? Justamente era el pensamiento de Deleuze. Entonces ya comenzaba a especular acerca de las deformaciones materiales que había en el proyecto, ¿no? Al final, si uno lo puede partir en tres, ¿no? Lo que es el master plan, las situaciones paisajísticas y el desarrollo arquitectónico de estas situaciones paisajísticas. Por eso cuando me preguntan qué hice, yo digo que es casi como un parque conceptual, ¿no? Porque al final son las escalas que uno termina trabajando en un paisajismo. Solamente que aquí están un poco enrevesadas. No sé si para darle un tono un poco más, no sé si es snob, pero es que a veces es un poco difícil explicarlo, pero también están revesadas porque van hiladas desde una perspectiva conceptual, ¿no? No desde una perspectiva ecológica o narrativa, ¿no? Necesariamente. Más que enrevesadas, yo diría que están entretejidas como, o sea, claro, como un textil, ¿no? Y de ahí viene la complejidad justamente Claro. de la red de relaciones que pueden haber. Y por eso creo que el proyecto es bien interesante también, ¿no? Quería preguntarte, ¿cuál es la influencia que tuvo la propuesta de Ferrer para la Bienal de Venecia sobre justamente los muros, ¿no? Las rejas? Y yo sé que tú has participado, creo que en la propuesta, y Yo, era algo bien interesante que esperamos que se vea pronto también, cuando pase la pandemia. yo trabajé con Felipe, pues Felipe Ferrer en cierto tiempo, pero yo justo me salí de la oficina porque ya comenzaba el PFC cuando empezó a desarrollarse su proyecto de la Bienal, ¿no? Pero o sea, creo que todos más o menos conocemos de qué va, ¿no? Que es este acto artístico, ¿no? De doblar las rejas y todo eso. Que a mí me parece bastante interesante, ¿no? A nivel tipo lo que yo más o menos he hecho, ¿no? A nivel simbólico. Y la influencia, o sea, no la trazo muy fácilmente, a pesar de que yo conozco el proyecto y he trabajado con él. Tal vez en el interés en el tema, ¿no? En el tema de pensar los límites o el tratamiento de los límites, sino que lo de Felipe es mucho más, ¿cómo decirlo?, enfático, ¿no? Es como un gesto tan potente que traslada la mente de las personas hacia eso y da esperanza, no es esperanzador, es pensar en una silla hecha de rejas, es como positivo, ¿no? Y está bien porque nos permite, justamente el tema de la Bienal era cómo podíamos vivir juntos, entonces me parecía como acertado en ese caso, en ese tema, ¿no? En este caso no quería darle una tónica tan positivista, porque al final las imágenes finales de hecho son un poco, no sé si catastrofistas, pero no intentaron tener una estética tan eh, positiva, ¿no? O sea, quería tener una estética como cambiante, agreste, de repente como que no muy amable, pero es que ningún paisaje, o sea, ningún paisaje natural o naturalizado o expuesto a la naturaleza o al ambiente es completamente bonito, ¿no? Tiene sus particularidades y eso era lo que quería reflejar, ¿no? O sea, por ejemplo, quería mostrar charcos de agua, quería mostrar zonas que tenían más vegetación que otras, como desigualdades en el terreno, gente que tenía que andar por el pasto porque no habían caminos, un poco como no quería dar un final tan feliz, ¿no? Quería más bien dar un final que te termine volteando la cabeza y digas como que así, o sea, justamente la reacción que han tenido gente, ¿no? O compañeros de acá de la reunión, como decir, ah, bueno, no sabía que así podías hacer cosas, ¿no? Porque está feo, pero hay gente que le ve cosas bien, ¿no? O sea, para el gusto al final es subjetivo, ¿no? Mientras que tengas algo con que explicarlo, ¿no? O sea, si yo muestro esta imagen de golpe, yo puedo aceptar críticas de que, wow, está horrible, o no me gusta, o no. Pero si expongo todo el rollo y me dan esa respuesta, es como que me quedo con desazón, ¿no? Porque esperaba que genere otro tipo de conversaciones, ¿no? Más allá del gusto de que si está bonito o está feo, ¿no? Más o menos. Pero creo que, o sea, en el sentido antropocéntrico no es positivo, pero en el sentido ecológico sí, porque finalmente la naturaleza es la que se apropia de esto y
y es lo que pasa naturalmente cuando se deja el muro, empiezan a crecer vegetación y empieza a crecer. Y eso me recuerda mucho al proyecto de tesis de maestría no sé si conoces al arquitecto Daniel Moreno Flores, de Ecuador, que No. hizo una maestría, un proyecto PFC de maestría muy bueno que se llamaba El agua construye. Entonces la idea era que en Quito habían un montón de riachuelos que estaban tapados por cemento, y le era romper ese cemento y que el agua flore. Y él ponía ejemplos de cómo es que cuando dejabas un espacio, un edificio, un espacio humano a la naturaleza, en solo 2 años ya la naturaleza se apropiaba del espacio, ¿no? Entonces, esa era un poco su idea, cómo es que en Quito iba por romper estas pistas y hacerlo, o sea, abrirlo nada más, la naturaleza solamente se iba a apropiar. Y es en esa onda positivo, me parece. O sea, que es otra visión que no tiene los arquitectos porque, o sea, que no se tiene tanto en la arquitectura, pues es muy antropocéntrica. Y ese es un gran problema actualmente, porque todo está hecho para el hombre, para el ser humano. Incluso él dice hombre, cuando es hombre y mujer, ¿no? Pero en realidad debería ser todo el ecosistema. Porque acá en la ciudad no solo viven personas, viven animales, viven árboles, viven pájaros, una serie de pájaros. Y entonces hay todo un ecosistema que no sé si lo has pensado, pero yo lo veo como que ya se apropió ese ecosistema de la arquitectura y el ser humano está como parte, no, ya no dominando ese ecosistema, ¿no? Sí, sí, no, es que, o sea, en verdad nosotros somos parte del ecosistema, pero nuestra construcción cultural nos orienta a dejar de serlo, ¿no? Nos orienta a ortogonalizar, a generar concreto, caminos pavimentados, etcétera, cuando podemos vivir de cierta u otra manera en estos tipos de ambientes, ¿no? Entonces, claro, o sea, como tú dices, es como holístico, literalmente es como lo contrario, ¿no? Es como todos menos los humanos, ¿no? Este es un lugar para todos menos para los humanos. Entonces, claro, cuando uno hace un proyecto que se compromete con un campo en específico, es cuando surgen los proyectos de carácter conceptual o teórico, ¿no? Porque comienza a importarte menos ciertos grupos sociales o ciertas características lógicas, pero te entregas de corazón o con todos tus esfuerzos a ciertos objetivos, ¿no? Que es justo lo que, por ejemplo, volviendo al tema del Exodus, solamente para redondear esto, era que Cuelga se preocupaba por el sentido poético y discursivo del Éxodus, pero no se preocupaba por el jardín de la persona a la cual el muro estaba atravesando cuando trazaba su línea en Londres, ¿no? Entonces, o sea, es así, ¿no? O sea, hay cosas que se pueden prescindir, pero siempre y cuando tú seas coherente en que esto no va a ser construido, ¿no? Esto tiene un objetivo y es decir algo, no darle más espacio a la persona para que pueda plantar rosas en su jardín, ¿no? Estoy diciendo una cosa y ya pues, ¿no? Lo dije, lo siento, lo dije, algo así. Pero también da pie a esta conversación tan importante que acá se obvia totalmente y que Willy Ludeña la ha dicho desde hace años, que no todo tiene que estar súper diseñado, ¿no? Willy Ludeña ponía el ejemplo de ese parque que es una gran pampa sin diseñar en Los Próceres, en el barrio de Los Próceres, en Surco, y que la gente lo usa como, o sea, para diferentes formas, diferentes tipos. Y cuando tú vas a una plaza, un parque con pileta, con un montón de caminos y con un montón de sillas súper diseñado, no tienes tanta opción, ¿no? Y también está el ejemplo del aeropuerto de Berlín, ¿no? Que fue convertido por la propia ciudadanía en espacio público. Y no es un espacio diseñado, simplemente la gente usa la pista de aterrizaje para hacer skate, para manejar bicicleta. Otras personas han puesto, han hecho jardines propios, pero sí, sin un diseño global detrás, sino por la voluntad de personas individuales, ¿no? De miles de personas individuales. Y esa es una otra forma de hacer ciudad muy interesante y que no se discute para nada. Que eso va ¿No? con lo de arquitectura sin arquitectos, dices. Exacto. Que, la verdad, sí, sin arquitectura podemos vivir, yo creo, de verdad, pero la arquitectura, para bien y para mal, es una fotografía de nuestros sentimientos y de nuestras emociones a nivel social, ¿no? Entonces, es necesaria, porque así dejamos nuestra huella. O sea, es necesaria, pero podríamos vivir sin ella. Hay gente, ¿no?, que dice que defiende que podríamos vivir sin ella, ¿no? Hay una película francesa muy buena, que no me acuerdo cómo se llama, pero es de un grupo de seres súper avanzados de otro planeta, como personas, pero que son tan avanzados que no tienen ningún edificio, que duermen en un hueco y su tecnología es mental. Entonces,
van a mandar a alguien, es comedia, ya van a mandar a alguien a la Tierra, y dicen, no, pero a la Tierra nadie quiere ir, hace 2000 años que fue alguien, ¿cómo se llamaba? Cristo, y lo crucificaron. No puede ser. Y es una visión, pero bien loca, de una sociedad súper avanzada, sin, o sea, o sea, sin edificios, sin la típica tecnología que tú ves en la ciencia ficción, ¿no? Y bueno, solo, es que no me acuerdo el título de la película. Voy a buscarlo y se los voy a mandar Y también por uno puede preguntarse si un termitero es arquitectura o no, por ejemplo. Exacto. O estos nidos que hacen las aves, también Claro, diferentes tipos de nidos. ¿no? O sea, no sé, yo no creo que sean conscientes del diseño ¿no? De eso, ni el valor simbólico de los nidos, así que eso ya es una conversación mucho más amplia, ¿no? Pero Pero es justo surge lo que conversaba Neil Lynch en Digital Futures, de por qué, o sea, si las hormigas es natural que hagan hormigueros y los termitas termiteros y hacen diferentes tipos de arquitectura, ¿por qué no en el ser humano lo natural es hacer arquitectura? O sea, ¿por qué no lo consideramos como algo natural, con más variantes, con más opciones de diseño, pero igual es algo innato a la genética? Si ya está en diferentes animales, ¿por qué no lo podemos considerar así? ¿No? yo no compartía nombre con nadie ya, pero desde hace unos años hay un filósofo en internet que se llama Ernesto Castro también. En No esto sé si Castro. que alguien lo habrá llegado a ver alguna vez, que él justamente planteó esa pregunta en YouTube. Plantea la pregunta de si el termitero es cultura, porque es algo que las hormigas hacen heredada por distintos motivos, ¿no? Y ahora, si es bajo ese precepto, ¿no? Tenemos que preguntarnos si la arquitectura es cultura, ¿no? O sea, puede haber posiciones encontradas, ¿no? Porque si decimos que es cultura y nuestro pensamiento lógico es que la arquitectura es cultura, entonces el termitero es arquitectura. Y ya, o sea, ¿entiendes? Se hace como una conversación como que conceptual y subjetiva y al final es una opinión, ¿no? Pero al final estas conversaciones lo que nos hacen es o sea, ser parte de la naturaleza, porque desde el Renacimiento que nos hemos separado de la naturaleza y que está la naturaleza y aparte el ser humano. Pero cuando tienes estas conversaciones y ya, si el termitero es cultura y la arquitectura es cultura, somos parte de un solo organismo complejo y interconectado y vivo, ¿no? Claro, Es el planeta. es complejo, pero Y es súper interesante. sí. Bueno, muchísimas gracias Ernesto por tu ponencia, por presentarnos tu PFC y además por desarrollar esta conversación, que eso es lo que buscamos, ¿no? Pensar y divertirnos y compartir ideas y desarrollar la arquitectura un poco más allá, ¿no? Si bien la Escuela de Arquitectura de Lima está enfocada en diseño digital, como decíamos, no solamente tenemos que ver diseño digital para diseñar, o sea, para nuestro trabajo, sino tenemos que ver otras opciones diferentes. Mañana, por ejemplo, va a ser el proyecto de fin de carrera de Ana Lucía Velarde, que es sobre la Plaza de Armas de Chimbote, desde las artes, desde también su visión como bailarina de ballet y como arquitecta, que va a estar muy interesante, así que los invitamos para que participen y para que armemos esta discusión y generemos una comunidad, porque nadie tiene, o sea, ¿cómo decirlo? Nadie puede estar solo en este mundo tan interrelacionado y nadie tiene éxito solo también. Entonces, entre todos podemos empujarnos mutuamente y divertirnos, conversar y pensar, ¿no? Entonces, gracias a todos, gracias, buenísimo, te dicen crack, Ernesto. Sí, tenemos comunidad en Facebook y también vamos a abrir una comunidad en Discord para hacer conversaciones y diálogos. Ya para la próxima semana seguramente la estamos mandando a todos. Están invitados a participar y ahí en esa comunidad les vamos a dar links de otras comunidades también de Discord de diseño digital y diferentes temas que les puede interesar a cada uno, ¿no? Entonces, muchas gracias por participar. Solo Están quería decir una invitados última a... cosa. Sí, Ya, dime, como que Ernesto. ya el cierre ya. Ya, mi aporte, espero que para ustedes, para sus decisiones como profesionales y como arquitectos, etcétera, es que siempre duden de todo, hasta de sí mismos, hasta de lo que más crean, duden y busquen las respuestas y pregunten si ustedes, no sé, a mí, por ejemplo, ahora que estamos con la política, ¿no? Yo me considero como un poco de izquierda, pero a mí me gusta ver lo que dicen los de la derecha, porque siempre me gusta dudar y que me den la contra y saber, ¿no? Entonces siempre igual, ustedes, aunque no les guste un tema, vean los pros y los contras y saquen sus propias conclusiones, que es lo más importante. Interesante también, aunque no les guste el tema, hagan el ejercicio de defenderlo, porque así te van a entenderlo mejor, ¿no? Sí, Y así eso. pueden tener también ideas para no defenderlo, ¿no?
y también Sí. tengan amigos de diferentes ideologías, ¿no? Porque es interesante compartir con alguien que tiene una idea totalmente opuesta a la tuya, ¿no? ¿Por qué no? Y eso este Eso es lo ideal. comentario que hace Ernesto de dudar de todo es súper importante para el avance, ¿no? Y bueno, Ernesto, ¿qué Eso es pasaste? todo. Muchísimas gracias, en verdad. Esperamos hayas disfrutado de esta conferencia. Seguiremos compartiendo más contenido. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, @ealima.oficial, en Facebook como ealima y en nuestra web, www.ealima.archi. No olvides de apretar el botón rojo y suscribirte.